en los últimos años. Y ahora es indudable, se puede demostrar perfectamente, y ha sido demostrado. Es además patrimonio común en la actualidad, la doctrina científica que dice que en el momento en que la dotación genética que lleva el espermatozoide se une con la dotación genética que lleva el óvulo y se produce la concepción, en ese mismo momento se produce, digamos, la unión de dos informaciones que por sí solas no eran suficientes para el proceso de formar un nuevo ser humano. Pero cuando se unen, en ese mismo instante en que se unen, ya se posee, por decir así en términos de informática moderna, el 100% de la información necesaria para que se pueda producir un nuevo ser humano. Y jamás, nunca, volverá a hacer falta más información genética. Nunca. De modo que no hay ningún motivo para suponer que después del primer momento de la concepción hay etapas que son sustancialmente distintas. Ya son simplemente etapas de crecimiento. La ciencia moderna les ha dado diversos nombres. Les da al principio simplemente les llama una célula totipotente, la llama porque ahí está concentrada toda la información genética. Luego empieza a multiplicarse la división celular y se la va llamando mórula, blástula, lo llaman, algunos, en la terminología que es un poquito flexible, se le llama embrión, algunos prefieren llamar de preembrión a algunas de las primeras etapas, después de la implantación en el útero, que como saben se produce unos días después de la concepción, se empiezan a llamar ya propiamente embrión al concebido. Conforme va creciendo se lo llama feto, cuando nace se lo llama un bebé recién nacido, después se lo llama niño. La legislación en esto no siempre coincide con la ciencia médica. Para los médicos un muchacho de 18 años no es un niño, pero jurídicamente para la Constitución argentina se considera niño al ser humano desde el primer momento de la concepción hasta que llega al uso de razón, hasta que llega a la mayoría de edad. De modo que es un término muy amplio el de niño. Pero llega un momento en que biológicamente al bebé se lo puede llamar, y de hecho se lo llama, adolescente, puber, prepuber, puber, adolescente, joven, adulto, mayor, anciano. Son desde la primera célula totipotente hasta lo que se llamaba blástula, mórula, etc. Lo único que se han ido dando son cambios morfológicos en un crecimiento homogéneo, jamás interrumpido, en el que nunca ha llegado nueva información. De ahí que actualmente se puede decir con absoluta certeza que no hay ningún motivo científico para suponer que no es al 100% humano ese ser desde el primer momento de la concepción. Lo que sí ha ocurrido es que dentro de cierto pensamiento ideológico moderno se ha hecho la distinción que incluso eminentes médicos dedicados a la fecundación asistida en Argentina han dicho de palabra, y alguno de ellos lo ha insinuado por escrito. Yo no haré aquí los nombres, pero en privado no tengo ningún problema en decir quiénes son. Que dicen que, como ya se ha hecho en Europa, habría que distinguir entre lo que es un ser humano y lo que es una persona humana. Un ser humano sería aquel ser que genéticamente es indudable, que tiene toda la dotación genética necesaria para desarrollarse como un varón o una mujer, porque de ese tipo de información genética, ahora está demostrado, jamás ha salido otra cosa más que mujeres y varones. No han salido nunca ni golondrinas, ni manzanas, ni nada otro. Entonces, eso es humano. La unión de 23 cromosomas masculinos con 23 femeninos. Pero dicen, persona es algo distinto. La persona es aquel ser humano que es capaz de demostrar de alguna manera que es un individuo de la raza humana que tiene derechos y deberes. Y aquí vienen todo tipo de explicaciones, todas muy relativistas. ¿Cuándo? Unos dicen cuando en su desarrollo físico se han formado ya algunos elementos que garantizan su individualidad a partir del día 14 de su desarrollo. Otros dicen no, cuando ha nacido y es capaz de hacer uso de su voluntad y de su inteligencia. De modo que incluso al recién nacido no le estaría garantizada la vida, sino solo cuando ya ha tenido un cierto desarrollo más de madurez. Es decir, que la personalidad
en el sentido profundo, filosófico, ontológico, dependería de algunos signos arbitrarios que les asignan otras personas. Hay un médico, ese sí voy a dar el nombre porque ha salido impreso en La Nación de Buenos Aires su opinión. El doctor Pascualini hace unas semanas declaró que el embrión es el embrión y el niño es el niño, y que no hay que confundir los dos términos. Ese modo de hablar, que puede parecer, digamos, desde un punto de vista de la observación, evidente, no hay nada que discutir, un embrión es un embrión y un niño es un niño. ¿Qué quiere significar realmente? Aquí en Argentina significa ya una ambigüedad desde el punto de vista jurídico, porque un jurista, un constitucionalista le diría, no haga esa distinción, doctor, porque la Constitución, ahora, actualmente la vigente, ha incorporado una convención, que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que dice que el niño en Argentina es el ser humano desde el primer momento de la concepción. O sea, en Argentina el embrión es niño, con todos los derechos y deberes. Pero ¿qué quiere decir un médico o un científico cuando dicen el embrión es embrión y el niño es niño? Quieren decir el embrión no es persona, no tiene derechos y deberes. El niño sí tiene derechos y deberes, es persona. ¿Y de qué depende? Del reconocimiento que yo hago de esos derechos y deberes. No es portador en sí mismo de algo inalienable, sino que es el depositario de una concesión gratuita que le hace el científico, el jurista, la sociedad, un intelectual, alguien que decide reconocerlo como persona. Este tema es esencial en la bioética contemporánea, en el tema de la fecundación asistida. Porque ¿cómo voy a tratar yo a ese ser humano en cada etapa de su desarrollo? Depende de cuándo lo reconozco yo como persona. Para los cristianos es indudable, además por revelación divina sabemos que desde el primer momento de la concepción ese ser humano está completo en su constitución psicofísica, tiene espíritu y tiene cuerpo, y además ha sido hecho a imagen de Dios y tiene un destino eterno, etc. Pero para un científico no creyente también está el dato impresionante: desde el primer momento de la concepción ese ser humano ya está completo en todos los elementos necesarios para que sea un hombre o una mujer perfectamente dotado de inteligencia y voluntad, y solo hace falta darle tiempo para que se vea. Quien no acepta este postulado, por motivos los que sean, tratará de hacer cualquier otra cosa con ese embrión, con ese feto, o incluso con ese niño recién nacido que todavía no puede expresar sus capacidades. En Europa hay pensadores que actualmente dicen que en los ancianos que han perdido o están perdiendo las facultades de expresar su voluntad o el dominio de sí mismos, nuevamente se produce una pérdida de su condición de persona. De modo que la sociedad hace muy bien en ayudarlos a salir pacíficamente de esta vida, por medio de la eutanasia, porque ya son no personas, ya no son titulares del derecho a seguir viviendo. Y hay países como Holanda en la que esto ha sido ya legislado, ¿no? Y los médicos tienen actualmente una libertad inmensa de aplicar la eutanasia, ¿no? La definición de persona es la esencial. Para toda persona que yo creo que esté dotado de un poquito de realismo nada más, es indudable que una persona es aquel ser que está constituido por toda su dotación genética que le permite ser indudablemente hombre o mujer, y que resulta totalmente secundario en qué momento de su desarrollo corporal se encuentra, porque lo que sí es observable está ya completo. A partir de ese momento, ese ser tiene que ser tratado, digamos, no solo como un ser humano genérico, sino como un portador de derechos. Además, con un añadido: por estar en estado de indefensión, necesita que la sociedad tutele de modo especial sus derechos hasta que él los pueda defender por sí mismo, es decir, hasta la mayoría de edad, no solo hasta el momento del nacimiento. Porque un bebé recién nacido, una bebita recién nacida tampoco pueden valerse por sí mismas, ni a los 5 ni a los 6 años tampoco.